Buenas tardes. Ahora vamos a hablar un poco sobre los contactores, que es el equipo que nos sirve para elevar a potencia cualquier circuito eléctrico. El contactor es un elemento electromecánico que maneja una bobina creando un campo magnético para poder cerrar o abrir platinos respectivamente. Un contactor tiene contactos de potencia y contactos auxiliares. Los de potencia siempre van a tener una nominación de 1, 2, 3, 4, 5 y 6. O puede ser también ingreso línea 1, línea 2, línea 3 y salidas T1, T2, T3. En los contactores tenemos varios auxiliares que podemos acoplar al cabezal, que ustedes pueden ver. Son auxiliares que sirven para manejar en un circuito de control que tenemos en los tableros de automatización. Esto solamente es encastrar al contactor principal y asegurarlo respectivamente dependiendo de la marca de contactor para comprar los auxiliares necesarios. Dentro de los auxiliares, esto es muy importante porque el contactor maneja una lógica de funcionamiento. Dentro de los auxiliares, terminados en 3 y 4, pudiendo ser 13, 14, en este caso 63, 64, 83, 84, o sea, terminando siempre en 3 y 4, son contactos normalmente abiertos cuando el contactor está en reposo. Y los contactos terminados en 1 y 2, como tenemos en este caso, estamos terminando en 61, 62, 71, 72, pueden terminar 21, 22, 31, 32, o sea, siempre terminando en 1 y 2 son contactos normalmente cerrados cuando el contactor está en reposo. Tiene ciertas características el contactor para poder energizar y crear el campo magnético. Tenemos, por ejemplo, acá las terminaciones de la bobina, que es indispensable para el funcionamiento del contactor, ¿no? Tenemos terminaciones A1 y A2. Y muy cerca a A1 y A2 tenemos sus características de la bobina del contactor, ¿no? Que en este caso este contactor es para 220 y 50 Hz de frecuencia. Pueden existir contactores de 110, pueden existir de 110 VDC, pueden existir de 42 VAC, 24 VDC. Entonces son distintas las características de la bobina del contactor al manejo de los platinos principales. La bobina puede trabajar con 24 voltios, pero los platinos principales pueden absorber inclusive hasta 660, 440, 380, 220. Eso va a depender de las tensiones de alimentación que se le brinde al sistema de automatización. ¿Cómo funciona? Primeramente, como hemos visto, A1 y A2, accionamos por medio de la corriente necesaria de la bobina para crear un campo magnético. El campo magnético va a hacer esta función. En el momento en que se energice la bobina, va a hacer una absorción de un núcleo móvil para crear el campo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Al ser accionado y al ser atraído el núcleo móvil por un electroimán, van a hacer de que estos platinos 1 y 2 se vayan uniendo. Entonces, todos los contactos abiertos en un contactor van a cambiar de estado y los cerrados hacen lo mismo. Entonces, en el momento en que se energiza la bobina del contactor, todos los contactos abiertos se cierran y los contactos
cerrados se abren. Entonces, resumiendo, podemos decir de que cuando un contactor está energizado, todos sus contactos cambian de estado. Y esa es la lógica del funcionamiento de un contactor.